compartir su santa y bendita palabra en medio de tantos momentos que experimentamos. Es un placer poder compartir la palabra del Señor. Así que bueno, voy a compartir entonces mi pantalla en estos momentos. Ujú. Listo. ¿Se ve, cierto? Se ve muy bien, hermano. Bueno, el tema que vamos a estar meditando es este: el poder transformador del amor. Es la fuerza que mueve todo en esta vida. Sin el amor nada sería posible. Entonces, vamos a estar meditando con el favor de Dios en este tema, porque hablar del amor, hermanos, es hablar de la virtud más intensa y apasionada de la vida. Tan grande es que sus definiciones no caben en una sola palabra. Por eso es muy común escuchar hablar del amor ágape, del amor fileo, y no hay las suficientes palabras para poder describir la grandeza de lo que es el amor. Por eso necesitamos seguir meditando a lo largo de toda nuestra vida sobre esto. El amor es una de las pruebas más reales de Dios y sus promesas. Por ejemplo, si vamos a las escrituras nos van a revelar eso. Y uno de los textos que conocemos nosotros, en el cual podemos palpar, experimentar eso, está en Juan capítulo 3 versículos 16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Prueba de que Dios existe y que sus promesas son reales. ¿Cuál es esa prueba? El amor. El amor motivó a que Dios se entregara por los hombres. Primera de Juan, capítulo 4 versículo 9, dice de la siguiente manera: mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Entonces aquí vemos más, más de esto. Versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y en los capítulos, en eh, el capítulo 17, pero del libro de Juan, Juan capítulo 17, versículo 24 dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. ¿Por qué? Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el amor, el mayor de ellos es el amor. El amor es el mayor de ellos. Si volvemos a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 14, dice la palabra del Señor: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Versículo 15. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él
y él en Dios. Miren todo lo que causa el amor, todo lo que causa el amor. Si alguien quiere probar la existencia de Dios, el amor está allí, en primer lugar, para demostrar que Dios existe y que sus promesas son reales. Por eso, en esta oportunidad, les invito a que veamos 3 puntos del amor que puede hoy transformar nuestras vidas, de la maldición de las tinieblas a la bendición de la luz. Están basados en Romanos capítulo 13, versículos del 8 al 4. Y vamos a las escrituras. Romanos capítulo 13, versículos del 8 al 4. Dice el apóstol, eh, del 8 al 14, dice el apóstol Pablo. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Consideremos entonces en estos textos los 3 puntos que transforman la vida de cualquier persona. El primer punto que vamos a analizar aquí en estos textos es que el amor nos cuida. Del 8 al 10, ahí lo vemos. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. No adulterarás. Todos estos mandamientos son mandamientos con relación a otra persona. No adulterarás. Cuando se adultera, ¿a quién se le hace daño? Al prójimo. No se cuida al prójimo cuando hay adulterio, sino que se daña al prójimo. Por eso el amor es que nos invita a cuidarnos, a cuidar al prójimo. Porque cuando dice el que ama al prójimo ha cumplido la ley, en la práctica se da con estos mandamientos, por ejemplo. No matarás. Tanta violencia, tanto asesinato, daña al prójimo. Pero el amor hace lo contrario, cuida los hurtos, los falsos testimonios, la codicia, el amor al dinero, daña al prójimo, tiene este mundo como está. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Ahí está. Pablo lo dice, el amor no hace mal al prójimo. Pero lo que acabamos de leer, las advertencias que acabamos de leer, son para cuidar al prójimo, porque si no, lo dañan, lo destruyen. Pero el amor no hace mal al prójimo, cuida, protege, ¿ya? Cuando hay el amor, hay la protección. Se ve en el hogar esa protección, ese cuidado. Perduran los hogares porque está presente el amor. Y quiero centrarlo en 2 esferas, las 2 esferas más importantes de la vida. Y una es la esfera de la hermandad espiritual y la otra es la esfera del hogar. Este punto en la esfera de la hermandad dice mucho, porque el amor cuida la unión fraternal. Cuando iglesias se destruyen, hermanos, nos dañamos unos a otros, ahí está la falta de ese poder transformador del amor.
Gálatas capítulo 5, versículo 13 dice la palabra del Señor. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos, motivados por qué? Por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero no, bueno, si no se dejan llevar por el amor, se van a destruir unos a otros. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. El apóstol Juan, ya leímos a Pablo, el apóstol Juan, su primera carta, capítulo 4, versículo 20, dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Sí? Ame también a su hermano. Estamos hablando aquí de, miren la aplicación. El amor cuidando la unión fraternal. Romanos 12, versículo 9 dice la palabra del Señor. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo. Seguid lo bueno. El amor sin fingimiento, el amor real. Es decir, que puede haber amor fingido dentro de la hermandad. Ya. Si no, no tendría sentido que el Espíritu Santo fuera dejado esta escritura. Versículo 10 dice, amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a la honra, prefiriéndoos los unos a los otros, tomándonos en cuenta los unos a los otros. Primero la familia de la fe, que a veces en la práctica casi no se ve. Podemos catalogar, ver fácilmente el amor fingido, porque el amor fingido prefiere, ¿eh? Prefiere ¿a quién? A su hermano primero, a esa familia gloriosa celestial. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. Es que traigo estos pasajes, con dos pasajes de esto podemos probar el punto. Sí, yo sé que lo podemos probar, ya, pero quiero que notemos la insistencia de Dios, Dios retumbando en nuestros oídos. Me imagino los hermanos que recibieron estas cartas en primera instancia. Y Dios nos insiste en que entendamos esta virtud. Esto que sin esto no podemos creer verdaderamente en el Señor. Primero Juan capítulo 3, versículo 16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. ¿Quién es Él? Cristo. Creemos en Jesucristo. Bueno, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Bueno, y alguien se pregunta, pero ¿cómo así, Señor? ¿Y cómo es esto? ¿Será que también debo ir a la cruz? ¿O es que a mi hermano lo va a atropellar un carro y yo me pongo ahí enfrente para que me atropelle a mí? No, pues no se refiere Dios a esas situaciones que realmente eh, son casos que no se ven, no se ven. Y entonces sería fácil si eso fuera, pero Él nos va a dar un ejemplo práctico de vida para que nosotros entendamos qué es poner la vida por los hermanos. No tenemos que arrancarnos los pelos de la cabeza pensando, y bueno, ¿qué es? ¿Qué es?
dar la vida por mi hermano. No, el versículo 17 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo pues? ¿Cómo muere el amor de Dios en él? ¿Sí ve? Ahí está, ahí está. Eso es, en este caso, en este ejemplo, está mostrando el caso de una persona que no está dando su vida por su hermano, ¿sí? Porque lo ve tener necesidad y cierra contra él su corazón. Entonces, no está entendiendo qué fue lo que hizo el Cordero de Dios por él. Sigue insistiendo el Espíritu Santo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Es decir, por la obediencia al Evangelio. Mediante el Espíritu, ya el Espíritu que ha revelado el Evangelio. ¿Ya? El que no naciere de agua y del Espíritu. Hemos nacido de agua y del Espíritu, purificado nuestras almas. ¿Para qué? ¿Ya? Hay muchos para qué después del bautismo. Está para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sí, pero aquí hay otro. Aquí hay otro. Para el amor fraternal, nacimos de nuevo. Para el amor fraternal no fingido. ¿Por qué? Porque el mundo precisamente está lleno de hipocresía, hermanos. ¿Quién puede confiar en el mundo? Yo les puedo decir que yo no tengo una sola persona en el mundo, que me dé confianza, que yo pueda estar tranquilo, que le pueda dar a confiar algo a esa persona. No lo hay. Pero yo veo a un cristiano, a un hijo de Dios, y me da confianza. Que se pueden equivocar, nosotros pecamos, sí, pero me da más confianza. ¿Qué hace el amor de Jesucristo? ¿Para qué somos llamados? ¿Para qué somos llamados a obedecer la verdad? Para el amor fraternal no fingido. Amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, de corazón limpio. Luego insiste el apóstol Juan. Trae Juan, capítulo 4, versículo 7, dice, amados, amémonos unos a otros. O sea, hasta aquí, hermanos, reflexionemos. ¿Cuántas veces Dios ha dicho eso? Uf, como en una exageración, 1000 veces. O sea, aquí, si los hermanos estuvieran directos, le, le, le enviaría nuevamente una carta al apóstol Juan. Ya lo sabemos, Juan, tranquilo. Ya Pablo nos lo dijo, ya lo sabemos, ya. Desde el principio lo sabemos. Dios insiste, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Y ante todo, tened entre vosotros. ¿A quién le está hablando Pedro? A los cristianos, aquellos que habían sido expatriados. Y ante todo, tened vosotros ferviente amor, no cualquier amor, no, ferviente amor, ¿ya? Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Porque el amor está allí para animar, para exhortar, para reprender, para buscar al caído, al perdido, para dar ánimo, ¿sí? Para eso está el amor. En el capítulo 5, versículo 14, dice el apóstol Pedro, saludaos unos a otros con ósculo de amor. En algún punto parece que nos hubiésemos puesto de acuerdo el hermano David con el mensaje que trajo a la iglesia de Cristo en Buenaventura y yo con este que traigo acá, porque tocamos puntos similares. Y cuando yo noto que pasan esas cosas, es que Dios quiere hacer énfasis en eso. Este punto.
unos a otros con ósculo de amor. Normalmente yo he escuchado hermanos que justifican de que no se saludan porque son así. No, porque es que nuestra cultura es así, está un poquito eh, tranquila, entonces no. No, sí, pero los latinos, uy, los latinos sí, usted va a una iglesia de latinos y allá se saludan, pero dice el otro, no, pero acá en Estados Unidos no, usted no, los hermanos son así, apagados, y justifican esa actitud en la cultura, pero no podemos acomodar el evangelio a la cultura de los hombres. La cultura de los hombres se debe someter al evangelio de Jesucristo, porque el evangelio de Jesucristo contiene un poder. Es poder de Dios. ¿Qué poder de Dios? El poder transformador del amor. Es el evangelio. Entonces, si por alguna razón hemos sido así, antes de las aguas, después de las aguas, debemos trabajar en eso. Debemos trabajar en eso. No podemos justificar nuestra falta de cariño y cosa básica como el saludo. Y el saludo es algo que es de la entrada del hombre, se ve en el semblante. Y Dios ve el semblante del hombre también. No es que solamente Dios ve el espíritu, Dios también ve nuestro semblante. ¿Acaso Dios no vio a Caín cuando decayó su semblante? Dios lo vio y le dijo, Caín no puede engañar a Dios. Dios no le dijo, Caín, he visto tu corazón y sé que vas a matar a tu hermano. No, Caín, Dios le dijo, he visto tu semblante que ha decaído. Entonces Dios ve cuando nosotros entramos, entonces, así, todo desdichados, le estrechamos la mano al hermano y a veces ni lo miramos a la cara. Allí le saludamos por encimita. Y cuando entró el COVID, pues imagínese cómo, cómo eso habrá sido la excusa perfecta, ¿no? Y hasta muchos se quedaron así desde esos tiempos tan difíciles. Pero el Evangelio eh, traspasa toda frontera y cultura, hermanos. El Evangelio nos llama a esto, a un amor fraternal verdadero y no fingido, ¿cierto? Entonces, así es como nos cuida el amor. Y un solo saludo, ¿usted sabe lo que puede causar un solo saludo de corazón, un hermano? ¡Ja! Levanta ánimos, levanta ánimos. Yo le digo a los hermanos, porque yo lo coloco en práctica, porque todos somos vulnerables y estamos en una vida y cuando he sentido que por alguna razón el desánimo ha querido tocar la puerta de mi corazón, yo es cuando más estoy convencido que tengo que estar con los santos. Cuando yo más me he sentido desanimado, yo digo, bueno, allí es donde necesito estar con los santos, necesito estar con los cristianos, necesito estar con los hermanos. Cuando pienso que mi fe se va decayendo, que es muy difícil el camino, digo, bueno, yo tengo que estar con mis hermanos voy a estar porque allí voy a recibir ánimo. Alguien me va a exhortar, alguien me va a decir, hermano, no, vamos para adelante, esto es duro, yo sé, el camino es duro, pero Cristo murió por nosotros, es nuestro Salvador. Pero si yo me encierro en mi casa, me quedo solo, a nadie, no me reúno con los hermanos, no hablan los hermanos, pues entonces, ¿qué va a pasar conmigo? Ahí me voy a perder. El mejor momento para estar con otros cristianos es cuando estamos desanimados. Claro, es que no me congrego, no estoy con los hermanos porque he estado desanimado. Eso es una excusa barata, hermanos. Es el momento donde hay que congregarse. Es el momento cuando más hay que ir a buscar a los santos. El refugio, el amor fraternal. Es una bendición. Yo siempre doy testimonio de eso. Siempre voy a sentir mucho ánimo con los hermanos. Y eso lo dejó Dios para cuidarnos. ¿A través de qué? Del amor. Del amor. No hay otra motivación del amor. Eso es lo que nos va a permitir seguir adelante. Ahora, en cuanto a la otra esfera, es el hogar. Porque el amor cuida la unión matrimonial. ¿Sí? Lo resumimos en dos textos. En dos textos se resumen. Efesios 5 versículo 28. Ahí está.
Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Entonces va a cuidar, va a proteger a la mujer, ¿sí? Va a estar atento, va a animarla cuando esté decaída, va a darle fortaleza espiritual y no la va a destruir. No la va a abandonar. Y lo mismo la mujer al hombre. Tito, capítulo 2 versículo 4. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Entonces, ahí está. Padres e hijos, esposo, esposa. ¿Qué los une? El amor. Porque el amor los va a proteger. El amor va a impedir que se destruyan, que se dividan, porque el amor los va a cuidar. El amor, cuando hay verdadero amor. Y es algo que hay que desarrollar, hay que practicar, hay que aprender, aprender a amar. Dice aquí que enseñen, ¿ya? La enseñanza del amor se va a aprender a amar, ¿ya? Colocándolo en práctica. Entonces, el amor nos cuida, cuida la unión fraternal y cuida la unión matrimonial. El amor, segundo punto que vamos a estudiar, el amor nos da esperanza. El amor nos da esperanza. Vamos a la escritura, lo que dice Romano, lo que dice el apóstol Pablo. Romanos capítulo 13. El versículo 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Viendo el primer punto de que el amor nos cuida. Ahora, en el segundo punto, el amor nos da esperanza. Versículos 11 y 12 dice, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Todo esto sucede por la esperanza que viene del amor. Es que están conectados. La deuda del cristiano es el amor. El amor. Conociendo esto, ya. Y esto conociendo el tiempo, el creer en Jesucristo por amor. Y eso nos da esperanza a nosotros. Esperanza. Y por eso sabemos que lo que va a permanecer es el amor. Y por esa esperanza de algún día poder estar juntos en la morada de Dios es que trabajamos. En la esperanza de estar con Dios después de la muerte. Porque esta vida obviamente es corta. Por eso le dice Pablo, y esto, o sea, eh, eh, velen por su prójimo, cuídenlo, porque el tiempo está cerca. Ya, obviamente, eh, obviamente, el tiempo de nosotros encontrarnos con el Señor, cada día obviamente se avanza. Es decir, Dios tiene su calendario. Dios tiene su calendario en el cual ha fijado un día para, para, para que todo esto acabe. Y cada vez que avanzamos un segundo más, nos acercamos a nuestro día. En Hebreos capítulo 9 versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, ¿vamos a morir sin esperanza? No, no vamos a morir sin esperanza. Si el amor nos ha transformado, no vamos a morir sin esperanza. Vamos a tener esperanza. Y el Señor nos confirma esto en Primera de Juan capítulo 4 versículos 17 y 18. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Sí, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, pero el cristiano no está preocupado por eso.
El impío sí está preocupado por eso. El desobediente sí está preocupado por eso. El hermano que se endureció y abandonó la gloria de Dios está preocupado por eso. Ahorita mismo está preocupado por eso. Aunque intenta ignorarlo con, con los deseos temporales, los deleites temporales del pecado, aunque quiera ignorarlo, en el fondo está preocupado por el día del juicio, por la muerte. Pero nosotros no, dice, se ha perfeccionado el amor en nosotros ¿para qué? Para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Ya está, está preocupado porque una horrenda expectación de juicio está sobre el infiel, sobre el que no obedece a Dios, sobre el impío. Pero el cristiano no, el cristiano ha sido perfeccionado en el amor, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Temer la muerte y temer el juicio, pues obviamente tenemos que preocuparnos. Si tememos la muerte y tememos al juicio, entonces hay algo que no hemos entendido en el camino del amor. Y necesitamos que el poder transformador del amor haga efecto en nosotros, en nuestras vidas, para poder seguir adelante. Y yo sé y confío que Dios hace todo eso, para que entonces podamos disfrutar de esa esperanza, porque el amor nunca debe de ser. Entonces al final, después de la muerte, después del juicio, ¿qué va a permanecer? El amor, el amor. Entonces, da esperanza, el amor da esperanza después de esta vida. Y esa esperanza entonces es para que, tercer punto, el cristiano se santifique, porque el amor nos santifica. Romanos capítulo 13, leímos el versículo 11 y 12, retomemos el 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos, ahí está. Todos estos textos están conectados. ¿Ya? Andemos como de día, honestamente. No en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos de santificación y no probéis para los deseos de la carne. Entonces, a través del poder transformador del amor nos vamos a cuidar unos a otros en la iglesia, en el hogar. Vamos a vivir con esperanza de que algún día nos veremos con Dios, de que el tiempo está avanzando, el tiempo no se ha detenido, el tiempo sigue avanzando y nuestra salvación está más cerca del día del cual nos bautizamos. Y eso nos lleva a, entonces a guardarnos del mal, ¿ya? Porque el amor santifica nuestra relación con el Señor, porque a Él es que queremos agradar por amor. Gálatas capítulo 5 versículo 19 habla de las obras de la carne, ¿cierto? Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, dice Pablo, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero ¿qué creen? El fruto del Espíritu es amor. ¿Ve? El amor santifica, porque en lugar de practicar las obras de la carne, practicamos el fruto del Espíritu, que contiene amor, gozo, paz, paciencia y todo aquello que no hay cómo condenarlo, no hay cómo censurarlo, pues alguien que anda en amor, no hay cómo censurarlo. ¿Por qué? Porque no anda en homicidios, no anda en pleitos, no anda en borracheras, no anda en fornicación, no anda en violencia.
O sea, no hay cómo puede censurarlo. ¿Quién lo va a censurar en el día del juicio? Pues nadie. Contra tales cosas. No, no hay ley. No hay ley que las condene, sino que las aprueba y las alaba. Dios las alaba, porque Dios alaba las obras de justicia. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4. Notemos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ¿ya? El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero fíjense el versículo 5. El que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Y cuando guardamos la palabra, ¿qué pasa? Pues vamos a andar en el fruto del Espíritu, ¿sí? Y no en las fornicaciones, inmundicias y etcétera. Y vamos a estar seguros de que estamos en Él, en el Señor. En el capítulo, versículo 15, leamos el 15 del mismo capítulo 2. El apóstol dice la palabra, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No lo estás transformando, no, a ese no lo está transformando. Al que ama al mundo, el amor del Padre no lo puede transformar. ¿Por qué? Porque sus deseos están en conflicto, ¿sí? Sus deseos están inclinados a obedecer al mundo, a seguir al mundo, a los deseos mundanos y no a las cosas de Dios que santifican, que purifican. Y por eso el amor del Padre no puede actuar en él. No se puede dar lo que Dios quiere, lo que Dios ha determinado, ha predestinado para aquellos que andan en amor. Hebreos capítulo 12, versículo 5. Una cualidad de cómo somos santificados por el amor, ¿ya? Y que no la podemos dejar de lado, no la podemos dejar de lado, porque podemos hablar de santificarnos por amor, por el amor que Dios nos ha demostrado, ¿sí? Y obviar, pensar que no incluye esto que vamos a ver, que es importante, porque es fácil rehusar a esto pensando que no hace parte del amor de Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 5, y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. ¿Por qué? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Azota a todo el que recibe por hijo. Ya lo vamos a seguir leyendo, pero reflexionemos en esto. Ahora, no pensemos, pues, que no se nos ocurra que Dios va a venir con un látigo del cielo. No, Dios disciplina al hombre, pero lo disciplina a través de la iglesia. Ya, eso tenemos que tenerlo claro, claro, que Dios ejerce su disciplina a través de su reino, su iglesia. Cuando el cristiano no se somete a los lineamientos que Dios ha determinado para la disciplina congregacional, entonces no puede el amor de Dios actuar en él. ¿Por qué? Porque todos vamos a necesitar ser corregidos. Nadie va a ser perfecto en su, en su profesión como cristiano desde que se bautizó hasta que parta de este mundo el Señor vuelva. Nadie. Todo el mundo va a errar. Todo el mundo va a necesitar que en algún momento un hermano le exhorte, sea privadamente. Y si el pecado es público, públicamente va a tener que ser puesto en disciplina y animado a que abandone su pecado y vuelva al amor de nuestro Señor Jesucristo que dio su vida por nosotros. Entonces muchas veces no se hace esto y cuando se hace, la respuesta es negativa. A nosotros nos ha tocado ver hermanos sí,
se les ha apretado un poquito por amor para que abandonen su, su manera perversa de vivir o desordenadamente, no han vuelto más, no han vuelto más, ¿ya? Entonces, cuando yo entiendo esto, antes yo busco que me disciplinen. Cuando yo veo que yo no, que mi propia exhortación, mi conciencia no la quiere recibir, entonces yo le digo, hermano, me está pasando esto. Porque yo sé que Dios actúa a través de su iglesia. Y yo quiero que Dios me reciba por hijo. Yo no quiero que Dios me reciba como un bastardo. Los siete, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel de quien el padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, todos han sido participantes. Entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los honrábamos. ¿Ya? ¿Por qué pues no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos padres terrenales ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero el Altísimo, para lo que nos es provechoso. ¿Para qué? Para que participemos de su... ¿De qué estamos hablando? De la santidad. Para que participemos de su santidad. Porque el amor nos santifica. Y al principio, esta clase de amor no es tan fácil de recibir. Porque es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, el resultado después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. A los que en ella han sido ejercitados. Apocalipsis capítulo 3 versículo 19 dice el Señor. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El arrepentimiento para qué es? Para vida. El arrepentimiento da fruto de santificación. Así que hermanos, con estos tres puntos, manos a la obra, porque el amor nos cuida, nos da esperanza y el amor nos santifica. Por eso el amor transforma. Esto es el poder transformador del amor. Y manos a la obra, porque esto hay que añadirlo en el repertorio. Sí, hay que añadir el repertorio de la fe. Como lo dijo el apóstol Pablo, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Ahí está, el poder transformador del amor. Que Dios nos haya bendecido, hermanos, y nos siga bendiciendo con su amor transformador. Que Dios les bendiga. Amén.